Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos a nuestro octavo video de la serie sobre el mensaje de los tres ángeles a nivel histórico. En esta oportunidad trataremos un tema trascendental en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el tema de la justificación por la fe, presentado en el Congreso de la Asociación General en Minneapolis en el año 1888. Tan vital es que para ese periodo de la Iglesia el Señor quería derramar en su totalidad la lluvia tardía y así recibir el poder para dar el fuerte pregón al mundo que perece y culminar la historia de este mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí todavía? Estos y otros interrogantes los resolveremos en esta presentación. El periodo que va de 1885 a 1900 fue de muchos cambios radicales en la historia adventista. La Iglesia enfrentaría cambios enormes en casi cada aspecto de su identidad. Tanto es así que para comienzos del nuevo siglo parecía otra cosa y no lo que había sido antes. A la cabeza de la lista estaba el gran cambio de fondo en la teología adventista, que finalmente emanó del Congreso de la Asociación General en Minneapolis, Minnesota, en 1888. Motivó un llamado a una predicación más cristocéntrica, puso a Cristo como el punto focal de la predicación adventista como nunca antes, y llevó a un énfasis en la salvación por la gracia mediante la fe, que la Iglesia llegó a ver como justificación por la fe. El énfasis anterior en la ley no desapareció, sino que fue reorientado para ocupar su lugar correcto en el plan de la salvación. El nuevo enfoque en Cristo y en su justicia también vio surgir nuevas personalidades al frente del adventismo. De especial importancia fueron Alonzo T. Jones, E. J. Waggoner, W. W. Prescott. Jones y Waggoner llegaron a ser los predicadores adventistas más destacados en la década de 1890. Y dominaron, por ejemplo, el púlpito en cada uno de los 6 congresos de la Asociación General entre 1889 y 1899. Y para fines de la década, John sería el editor de la Review and Herald, uno de los puestos más influyentes de la Iglesia en ese entonces. La década de 1890 también fue testigo del comienzo de una transformación en las creencias adventistas acerca de la deidad. Al fin y al cabo, cada vez que empezamos a hablar de la salvación a través de Cristo, tenemos que tener un Salvador y un Espíritu Santo adecuado para la tarea. Junto con la reforma en la teología adventista, había una explosión en el programa misionero de la Iglesia, que finalmente la enviaría a toda nación. En 1900, la Iglesia Adventista del Séptimo Día verdaderamente era mundial. Otro aspecto del enorme cambio fue el educativo. La reforma teológica y la explosión misionera llevaron a la transformación del sistema educativo de la Iglesia, en su orientación y en su importancia relativa a ella. El cambio pudo haber sido doloroso, como descubrieron algunos, pero también era esencial. En 1850, los adventistas sabatarios estaban tan entusiasmados con las nuevas verdades que habían hallado, nunca dejaron de hablar, de escribir, ni de predicar acerca de esas doctrinas que los hicieron resaltar como pueblo distintivo. La segunda venida literal, visual y premilenial, el ministerio de Cristo en el santuario celestial en 2 fases, el día de reposo sabático en su contexto del tiempo del fin, y la inmortalidad condicional, a ser vista a través del prisma del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Esas doctrinas conformaban un poderoso conjunto teológico que valía la pena proclamar. A esta altura debemos reconocer que los adventistas en realidad sustentaban 2 conjuntos de creencias. La primera categoría incluía doctrinas que compartían con los demás cristianos, como la salvación por gracia, solo mediante la fe, la importancia de la Biblia como el único determinante de la verdad doctrinal, el papel histórico de Jesús como el Salvador del mundo, el poder de la oración intercesora y otras doctrinas. La segunda categoría doctrinal consistía en aquellas doctrinas que lo hacían un grupo de personas diferentes, creencias que los separaban de los demás cristianos, como el sábado y la enseñanza del santuario celestial. Dado que los adventistas del siglo XIX vivían básicamente en una cultura cristiana, tendían a no enfatizar lo que compartían con otros cristianos. Al fin y al cabo, ¿por qué predicar la gracia salvífica a los bautistas
o la importancia de la oración en los metodistas cuando ellos ya creían en esas enseñanzas. Lo importante, según ellos, era presentar esas verdades adventistas distintivas que los demás necesitaban oír y aceptar. Como resultado, cuando entraban en una población o una ciudad nueva, conseguían el mejor lugar para las reuniones, a veces el auditorio de una escuela, y luego desafiaban al predicador más destacado de la zona a un debate público acerca del cual es el día de reposo o sobre qué es lo que sucede cuando una persona muere. Sus métodos de entrar en una comunidad y desafiar a un pastor destacado a un debate público parecía funcionar. Y al fin y al cabo, sin televisores, el mejor espectáculo en un pueblo chico tal vez fuese de dos predicadores discutiendo sobre cómo sufre la gente en el infierno. De todos modos, los evangelistas adventistas no parecían haber tenido ninguna dificultad para reunir a una multitud con el fin de que escucharan sus mensajes. Pero después de 40 años de enfatizar las verdades adventistas distintivas en una atmósfera de debate en detrimento de las doctrinas cristianas generales, esto tuvo dos efectos perjudiciales. Primeramente, produjo algunos adventistas bastante combativos, rasgo de la personalidad que inquietó a la iglesia en los acontecimientos relacionados con las reuniones de 1888. Más allá de eso, 4 décadas de enfatizar demasiado las enseñanzas distintivas y de descuidar las doctrinas compartidas, llevó a una disyuntiva entre el adventismo y el cristianismo básico. A mediados de la década de 1880, el tema había alcanzado proporciones problemáticas. La iglesia había hecho un excelente trabajo al predicar lo que era adventista en el adventismo, pero había perdido de vista el conjunto más amplio que hacía que el adventismo fuera cristiano. El adventismo necesitaba corregir el rumbo. 2 hombres relativamente jóvenes de la parte oeste de los Estados Unidos, A.T. Young y E.J. Waggoner, comenzaron esa corrección. Al principio parecía que Young y Waggoner estaban haciendo un ajuste doctrinal, al dar un lugar mayor a Cristo y la fe dentro de la teología adventista, y un papel menos destacado de la ley. Pero los dirigentes de la iglesia, Butler y Uriah Smith, veían esa corrección como un gran terremoto teológico. Consideraban como un gran terremoto teológico esas nuevas enseñanzas. Era un derrocamiento del adventismo histórico, con su énfasis en la ley y las obras. Por lo tanto, es importante estudiar la historia de estos acontecimientos para aprender de los errores y no cometerlos en nuestra experiencia. Leamos el siguiente consejo. Justo antes del fin, el pueblo adventista revisará su historia pasada y descubrirá en ella una nueva luz. Debemos estudiar y comprender los antitipos de las 2 experiencias de Cades Barneas del antiguo Israel y aprender de los errores de nuestros padres, especialmente durante la crisis de 1888. Debemos reconocer y confesar los errores de nuestros padres y asegurarnos de no repetirlos, demorando así todavía más el triunfo final del movimiento adventista. Se debe revisar y estudiar la historia del pasado a la luz de esas equivocaciones y su consecuencia en la prolongada demora del regreso de Cristo. Contexto histórico antes del Congreso de la Asociación General de 1888. El Congreso de la Asociación General, realizado en Minneapolis, fue uno de los más intensos e importantes de la denominación que haya realizado. Para comprender la razón de esto es necesario considerar el contexto dentro del cual se realizó. La década de 1880 no fue una década normal para el adventismo, más bien fue un periodo en el cual Estados Unidos derivó progresivamente hacia una crisis nacional causada por la ley dominical. Esta situación comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1860, cuando organizaciones del calibre de la Asociación Nacional Pro Reforma aparecieron en escena con el fin de mantener al país norteamericano dentro de la esfera del cristianismo. Uno de los pilares fundamentales de la estructura de la asociación era la intención de proteger la santidad del domingo. A comienzos de la década de 1880, algunos norteamericanos habían comenzado a considerar a los adventistas como un problema que entorpecía la campaña establecida para proteger el día del Señor. El conflicto comenzó a intensificarse en 1882, cuando autoridades locales de California arrestaron a W.C. White, hijo menor de Jaime y Elena de White, por hacer funcionar la imprenta de la Pacific Press en domingo.
Para 1885 estaban arrestando a adventistas en Arkansas. Y en 1888 el problema se había extendido a Tennessee y otros estados de este país. Algunos años más tarde había cuadras de presidiarios en las que un pastor adventista fue encarcelado con delincuentes comunes. Además, su delito había sido la profanación del domingo. El punto culminante del entusiasmo generado por el asunto del domingo ocurrió el 21 de mayo de 1888, cuando H.W. Blair, senador por New Hampshire, presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para promover el Día del Señor como día de adoración. El proyecto de ley dominical nacional de Blair fue el primero de ese tipo de legislación presentados en el Congreso de la Nación desde el establecimiento del movimiento adventista en la década de 1840. Los adventistas no dejaron de percibir el significado profético de la legislación dominical propuesta. Era obvio para ellos que estaban presenciando la formación de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, la constitución de la marca de la bestia y la cercanía del fin del mundo. Resultaba claro que la predicación de los adventistas, efectuada durante el transcurso de los últimos 40 años acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis, estaban a punto de cumplirse. Si se tiene en cuenta este contexto, se entiende fácilmente la razón por la cual algunos dirigentes adventistas reaccionaron con dureza visceralmente cuando otros miembros de la iglesia comenzaron a reconsiderar la validez de ciertos aspectos de la interpretación que la denominación daba de la profecía y de su teología de la ley. Esa actitud dubitativa, razonaban ellos, amenazaba públicamente el núcleo mismo de la identidad adventista en un tiempo de graves crisis. Para 1888, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya había establecido su base doctrinal y profética. Se había organizado para facilitar la predicación de los mensajes de los tres ángeles y había desarrollado un estilo de vida distintivo. La denominación había llegado a ser un cuerpo religioso único en su género y se había expandido hasta abarcar todo el mundo. Es natural que anunciara su unicidad, especialmente en lo que concierne a las doctrinas fundamentales, que incluyen el regreso de Cristo antes del milenio, su ministerio en el santuario celestial y la inmortalidad condicional, los dones espirituales y también la importancia del sábado como día de reposo. La iglesia percibió que su misión consistía en la conversión de los cristianos a la inapreciable mensaje adventista. Bajo el acicate de este objetivo, la mayor parte de los adventistas se desentendieron de las características del cristianismo que ellos ya compartían con otros cristianos. Este descuido había crecido hasta alcanzar proporciones problemáticas en el momento del Congreso de la Asociación General realizado en Minneapolis en 1888 en Minnesota. Conozcamos a los protagonistas. Las personas que tomaron el protagonismo en el Congreso de Minneapolis en 1888 fueron, por el bando reformador, E.J. Waggoner y A.T. Jones, y por el conservador, George Butler y Uriah Smith. Contexto espiritual de los Wise antes del Congreso en Minneapolis en 1888. En 1880 Dios colocó en los Wise una impresión en la cual la iglesia debía colocar un énfasis especial en sus predicaciones, lo cual se reflejaría en la presentación de Jesucristo como el centro del mensaje. Jaime White inclusive experimentaría una renovación, una reconversión. Él comienza a levantar y a predicar más a Cristo. Inclusive cambió el dibujo que usaba para las campañas evangelísticas. En algún momento, en la temprana década de 1870, el doctor M.G. Kellogg diseñó y adquirió los derechos de autor de un cuadro de 48 por 61 centímetros que representaba el plan de la salvación, al que puso por título El Camino a la Vida. Desarrollaba en términos pictóricos y de forma alegórica el relato de la caída y restauración del hombre, comenzando en las puertas del Edén. A Jaime White le pareció una gran ayuda para los evangelistas adventistas en sus esfuerzos por presentar adecuadamente la relación entre la ley y el evangelio. Pero el tema destacado en el cuadro eran los 10 mandamientos colgando de 2 ramas bajas de un árbol gigante que ocupaba el centro del cuadro. Si bien la cruz aparecía en la escena, no tenía la misma prominencia que la ley suspendida del árbol.
4 años después, Jaime emprendió otra revisión de la litografía, mostrando un progreso en su comprensión en la representación de la cruz, que pasaba ahora a ocupar el lugar central y prominente en el cuadro. Jaime White, sin embargo, él optó por permanecer en Battle Creek, en vez de mudarse donde pudiera escribir sobre los temas cristocéntricos. Finalmente falleció, pero en su lecho de muerte Dios prometió en levantar a otros para seguir esa obra de proclamar más plenamente a Cristo. Elena de White estaba sentada al lado de su esposo moribundo, cuando el Señor dio a Elena de White una promesa para el futuro de la obra. Al sentarme, teniendo en mi mano la de mi esposo moribundo, supe que Dios estaba a la obra. Sentada allí a su lado en la cama mientras él sufría de una fiebre tan elevada, me fue presentada una clara cadena de luz. A los obreros se los entierra, pero la obra prosigue. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. No temas, no te desanimes, irá adelante. Allí comprendí que tendría que asumir una obra y tomar una carga más pesada aún que la que nunca antes llevara. Allí mismo prometí al Señor que permanecería en mi puesto del deber y así he procurado hacer. Hago hasta donde me resulta posible la obra que Dios me ha encomendado, en la comprensión de que Dios traería a su obra un elemento del que aún no disponíamos. Pocos meses antes del encuentro de Hilbert, Ellen de White escribió palabras que encierran un gran significado. A la vista de las experiencias de conversión de Jones y Waggoner, Dios iba a escoger a hombres a quienes Él mismo instruiría, más bien que depender de las escuelas de aquel tiempo. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo, se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. Dios hará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Dios no había abandonado a su pueblo, había cumplido la promesa que hizo a Elena de White. Estaba preparando a obreros que traerían un elemento nuevo a la obra, que no habíamos tenido antes, obreros que serían capaces de predicar más a Cristo, a fin de que se proclamara el mensaje preciosísimo de un Cristo que mora en el interior, tan vital para el pueblo de Dios. Todo esto con el propósito de que la iglesia y el mundo pudieran saber más de aquel, de quien dependen todas nuestras esperanzas y éxitos aquí en esta tierra, y el cielo después. En el cielo se habían trazado planes a fin de que las poderosas energías del Espíritu Santo pudieran descender pronto sobre la iglesia, reavivando a las almas paralizadas. ¿Predicaba Elena de White el tema de la justificación por la fe antes que Waggoner y Jones? Elena de White ya venía predicando antes de las predicaciones de Jones y Waggoner en el Congreso de Minneapolis en 1888. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 190 a la 191. Verdad es que Elena de White había presentado desde 1844. En esta reunión yo testifiqué de que la luz más preciosa había estado brillando desde las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo en relación con la ley. Este tema de la justicia de Cristo debe ser mantenido constantemente delante del pecador como su única esperanza de salvación. Esta no era una nueva luz para mí, porque la había recibido de una autoridad más alta durante los últimos 44 años y la había presentado a nuestro pueblo por la pluma y la palabra en los testimonios de su espíritu, pero muy pocos habían respondido, excepto asistieron a los testimonios presentados sobre este tema. Los discursos de algunos podrían describirse correctamente diciendo que eran como la ofrenda de Caín, carentes de Cristo. Si la hermana White ya venía predicando sobre este tema de la justificación por fe antes de la aparición de Waggoner y Jones en el Congreso de Minneapolis en 1888, ¿por qué ella, como profeta, no tuvo el papel protagónico en la presentación de este mensaje en el Congreso de Minneapolis? Un personaje que asistió al Congreso en 1888, J.S. Wasberg, el cual era un pastor ordenado de Iowa. En cierta ocasión dio cuenta de que había uno que revelaba secretos a Elena G. de White. Él escribió en 1950 lo siguiente: Elena G. de White le habló acerca de su guía en Europa, quien había extendido sus brazos afirmando: en esta controversia se están cometiendo errores en ambas partes. Entonces Elena G. de White añadió:
La ley en Gálatas no fue el asunto real en el Congreso. El asunto real fue la justicia por la fe. E.J. Waggoner puede enseñar la justicia por la fe más claramente de lo que puedo hacer yo, dijo Elena G. de White. ¿Cómo, hermana White? ¿Quiere decir que E.J. Waggoner puede enseñarla mejor que usted con toda su experiencia? Elena G. de White replicó, sí, el Señor le ha dado a él luz especial sobre esa cuestión. He estado queriendo presentarla más claramente, pero no podría haberla presentado con la claridad con que él lo hizo. Ahora bien, cuando él la presentó en Minneapolis, la reconocí. Como vemos, Waggoner recibió una luz especial sobre el tema de la justificación por la fe, por lo cual estaba capacitado para hacer una presentación con mayor claridad. La lluvia tardía y el fuerte pregón. El Espíritu Santo tiene diferentes tareas en el plan de salvación, pero la principal de ellas es alumbrar nuestras mentes. Moisés canta el cántico de victoria antes de morir y compara las enseñanzas y la doctrina con la lluvia en Deuteronomio 32, del 1 al 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Veamos algo en Joel capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Haskell decía que en hebreo la expresión lluvia tardía se traducía como instructor de justicia. En otras palabras, estamos esperando la lluvia tardía para que nos enseñe sobre la justicia de Cristo. Esto era precisamente lo que estaba ocurriendo en Minneapolis y es lo que debemos estar anhelando en esta época. Leamos en el siguiente pasaje. El Salvador sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y comprenderían en todo sentido la obra que se desplegaría ante ellos y la emprenderían justamente donde la había dejado. Durante la década de 1880, Elena de White comenzó a expresar mayor urgencia en sus declaraciones referidas al fuerte pregón y la lluvia tardía. Se acercaba un mensaje que alumbraría realmente la tierra con su gloria. Elena de White había hablado acerca del plan de Dios de enviar a hombres sencillos para que hicieran esa gran obra que suscitaría un interés religioso mucho mayor que el de la Reforma del siglo XVI. El mensaje sería mucho más que una simple reedición de la predicación evangélica común en aquellos días. Elena de White habló también sobre el fuerte pregón espurio que Satanás enviaría para tratar de desviar las mentes del verdadero mensaje para este tiempo. Para ella, dichas manifestaciones eran una de las mayores evidencias de que el fuerte pregón venía en camino. Dios está despertando una clase para que dé el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Se cita Hechos 20:30. El propósito de Satanás es ahora suscitar nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del mensaje genuino para este tiempo. Estimula las mentes a que den falsas interpretaciones de la Escritura, un fuerte pregón espurio, a fin de que cuando venga el mensaje auténtico no pueda tener su efecto. Esa es una de las mayores evidencias de que pronto se va a oír el fuerte pregón y la tierra va a ser alumbrada por la gloria de Dios. El ángel que se une en la proclamación del tercer mensaje ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Se llama aquí la atención a una obra caracterizada por su alcance mundial y por su poder insólito. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una de las manifestaciones gloriosas del poder de Dios. En este país hubo el mayor interés religioso del que se haya podido tener constancia desde la Reforma del siglo XVI, pero ha de ser más que excedido por el poderoso movimiento bajo el fuerte pregón del tercer ángel. La obra será similar a la del día de Pentecostés. Miles de voces darán el mensaje por toda la tierra. Hay milagros, se sanan a los enfermos y siguen a los creyentes señales y prodigios. Satanás también obra mediante prodigios mentirosos hasta el punto de hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. De esa forma los habitantes de la tierra han de tomar su decisión. Se acercaba rápidamente el año monumental de 1888 y el Congreso de la Asociación General en Minneapolis. Verdaderamente el Señor quería, mediante visiones dadas a Elena G. de White en 1886,
advertir y preparar a su iglesia para lo que había de venir. En el contexto de los sueños que Elena de White tuvo en Suiza, escribió muy seriamente acerca del mayor temor de Satanás. Dicho temor se refería a que el pueblo de Dios despejara el camino, de forma que pudiera derramar la lluvia tardía. Satanás procuraría impedir esa bendición, obrando desde dentro de la iglesia, pero no podría parar la lluvia tardía si es que el pueblo de Dios estaba preparado para recibirla. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revivimiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque el Señor no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro revivimiento grande o pequeño hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Dios estaba procurando preparar a los asistentes al Congreso de la Asociación General para la gran bendición que tenía en su almacén. Sin embargo, en el mes siguiente a enviar aquel consejo, Elena de White cayó en un estado de desánimo del que creyó que ya no iba a salir más. ¿Qué causó aquella depresión que se prolongó por más de 2 semanas? Desde su instancia en Europa, el Señor había estado poniendo sobre ella responsabilidades, no solo relativas a casos individuales, sino a la iglesia en general. Sintió remordimiento y perdió sus ganas de vivir por no haber sido capaz de despertar a sus hermanos y hermanas a que vieran y sintieran la gran pérdida que estaban sufriendo al no abrir sus corazones para recibir los brillantes rayos del sol de justicia. Sus fuerzas la abandonaron y no esperaba que nadie orase por su recuperación. Se me había instruido acerca de los muchos males que se habían estado introduciendo entre nosotros mientras estuve en Europa. Se me indicó también que el testimonio que Dios me había dado no sería recibido. Satanás había estado a la obra, tanto en el este como en el oeste de las montañas rocosas, a fin de dejar sin efecto los mensajes de reprensión y advertencia, las lecciones de Cristo y los mensajes de consuelo. El maligno estaba determinado a bloquear la luz que Dios tenía para su pueblo. Muchos manifestaron una fuerte y firme resistencia contra cualquier cosa que interfiriera con sus ideas personales. Esto hizo recaer sobre mí las más pesadas cargas que fuera capaz de soportar. El Señor tenía aún una obra para Elena de White. La levantó en respuesta a una sesión especial de oración y requirió de ella que anduviera por fe en contra de todas las apariencias. Elena de White no sabía acerca de un concilio de pastores que tuvo lugar durante un encuentro campestre en el que, según W.C. White, su hijo, Jones y Wagoner fueron sometidos a un proceso donde fueron despedazados. Tampoco sabía que W.M. Hilley, un pastor de California, había enviado una carta a G.E. Butler advirtiéndole de un complot en la costa oeste comandado por Wagoner, Jones y Elena de White, los cuales iban a socavar los hitos de la fe. Quedaba así establecido el escenario para el Congreso de la Asociación General. ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo de Dios en el tiempo de la lluvia tardía? Esa era la cuestión que ocupaba no solo el corazón de Elena de White, sino el de todo el cielo. ¿Estaría el pueblo de Dios preparado para la lluvia tardía? ¿Serían capaces de resistir? Intentaremos responder a esas cuestiones al analizar la sección de la Asociación General de Minneapolis en los minutos siguientes. El Congreso de Minneapolis, 1888.
Las luchas de hombres sinceros, aunque a veces erróneos, no son nuevas. No obstante, esta historia merece nuestra atención, no para mantener registros de quién fue el culpable ni para arrojar recriminaciones sobre hombres que yacen muertos por largo tiempo, sino para aprender las lecciones dadas por Dios a nuestros predecesores espirituales. El Congreso de la Asociación General en 1888 se celebró en Minneapolis, Minnesota, el 17 de octubre al 4 de noviembre de ese año. El número de asistentes quizá rodara a los 500 personas, incluyendo a 96 delegados que representaban a 27,000 miembros de la iglesia alrededor del mundo. Fue precedido por un instituto bíblico que comenzó el 10 de octubre con un tiempo de duración de una semana. En su informe editorial de la inauguración de la Asamblea Pastoral o Instituto Bíblico, Urias Smith enumeró los temas que se habían propuesto para la discusión. Un abordaje histórico de los 10 reinos, la divinidad de Cristo, la curación de la herida mortal, la justificación por la fe, hasta donde hemos de llegar en el uso de la sabiduría de la serpiente y la predestinación. Sin duda se presentarán otros temas. El Instituto Bíblico o Asamblea Pastoral. Gran parte del espíritu contencioso que se estaba haciendo presente en las reuniones y del que escribió Elena de White tenía que ver con un asunto menor, la controversia sobre los cuernos de la bestia espantosa de Daniel 7. Tiempo atrás, en 1884, la Asociación General había comisionado a A.T. Jones para que escribiera una serie de artículos basados en la historia sobre puntos que demostraran el cumplimiento de la profecía. Eso llevó a Jones a un estudio más profundo del libro de Daniel, y mientras examinaba la postura que se sostenía comúnmente en el adventismo a propósito de los 10 reinos de Daniel 7, tal como aparecen en el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, se dio cuenta de que uno de los reinos se había identificado de forma equivocada. Jones escribió 2 veces a Smith pidiéndole evidencia de la postura histórica y emplazándolo a que examinara la evidencia recién descubierta. Esto desató la controversia. Desde muy temprano del desarrollo de la semana del Instituto Bíblico o Asamblea Ministerial, se hacía manifiesto el espíritu de rechazo hacia los mensajes de Waggoner y Jones. Elena de White escribió el 14 de octubre de 1888 a Butler lo siguiente: el espíritu y la influencia de los pastores que en general han venido a este encuentro es el de desechar la luz. El espíritu que ha prevalecido no es de Cristo. Que no haya una opresión de conciencia tal como la que se ha manifestado en estas reuniones. Tras la obra de esta noche se levantarán imaginaciones falsas, malentendidos crueles e injustos que obrarán en cada iglesia como la levadura y cerrarán los corazones al esfuerzo del Espíritu de Dios. La influencia de este encuentro tendrá un alcance tan grande como la eternidad. Los que han determinado una cierta forma en que ha de llegar la luz, dejarán de recibirla, pues Dios obra a su propia manera. El cielo estaba esperando derramar la lluvia tardía mediante un mensaje preciosísimo, mientras el pueblo que tenía que recibirla dormía en la iniquidad y el pecado, y albergaba un espíritu contencioso. A fin de que la lluvia tardía lo pudiera reavivar, el pueblo de Dios necesitaba guardar una relación correcta con Él. No se podía aferrar a la duda, a la incredulidad, pues de ser así el enemigo tomaría el control de sus mentes, lo que siempre tiene por resultado una gran pérdida. Satanás estaba procurando que sucediera tal cosa en el tiempo mismo en que Dios estaba midiendo su templo. Cristo está aquí esta mañana. Hay ángeles y están midiendo el templo de Dios y a los que adoran en Él. La historia de este encuentro va a llegar a Dios, pues se toma un registro de cada reunión. En los libros del cielo se anota el espíritu manifestado, las palabras pronunciadas y las acciones realizadas. Todo se transfiere a los registros con tanta fidelidad como sucede con nuestros rasgos en la placa pulida del artista. Elena de White medir el templo de Dios y a los que adoran en Él. Estaba usando terminología de Apocalipsis 11 y de Isaías 40 al 42, así como de los sueños que tuve en el verano precedente. No eran solo los individuos los que se iban a medir, sino la iglesia en forma corporativa. Podemos preguntarnos cuál debió ser el registro que tomó el cielo durante esos encuentros solemnes. ¿Estaba el pueblo de Dios preparado para prevalecer? Había finalizado la asamblea pastoral y había comenzado el congreso de la Asociación General. ¿Sería diferente el registro de este último? Intentaremos dar respuesta a esta cuestión en los siguientes minutos.
¿Cuál fue el mensaje central en Minneapolis 1888? Uno de los pasajes más conocidos de la justificación por la fe, que a la vez presenta una definición de ella, la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. El punto inicial que trataremos es cuál fue el mensaje de justificación por la fe que presentaron Waggoner y Jones. ¿Cómo somos salvos? ¿Y cómo se relacionan las obras con esa salvación? Esa era la esencia de la lucha en Minneapolis. La relación entre la fe y la obediencia está en el centro de la justicia y la justificación. Uriah Smith razonaba a comienzos de 1888 que la obediencia era la clave de la salvación. Su principal ilustración era la del joven rico. De lo que Smith no se dio cuenta fue que aunque el joven rico había guardado los mandamientos, aún así se alejó de Cristo totalmente perdido. Smith y sus colegas, por supuesto, creían en la justificación por la fe. Tenían que creerlo porque está en la Biblia, pero basaban su interpretación en la traducción de la King James, versión del rey Jacobo, de Romanos 3:25, la cual afirma que la justicia de Cristo para la remisión de los pecados que son pasados. Para el bando conservador, el sacrificio de Cristo era solo para los pecados pasados del individuo. O sea que para ellos una persona que conocía el mensaje de la salvación debería ejercer fe en los méritos de Cristo para el perdón de sus pecados anteriores a su conversión. Pero de allí en adelante el deber actual era: obedeces la voz de Dios y vive, desobedeces y muere. Esto quiere decir que la persona era justificada al guardar los 10 mandamientos. Esa era la postura del bando conservador. Uriah Smith escribió lo siguiente: algunos de nuestros corresponsables están comenzando a dejar ir comentarios sospechosamente inclinados hacia la nueva posición consistente en que cualquier intento de nuestra parte por guardar los mandamientos es simplemente un intento por hacernos mejores a nosotros mismos, cosa que nunca podemos hacer, que es un intento por ser justos, lo que equivale simplemente a cubrirnos de trapos de inmundicias. Somos incapaces de determinar cuánto intentan expresar, pero nos parece que están girando sus pasos sin darse cuenta hacia una posición sostenida por amargos opositores hacia nuestra causa y obra, y que recurren abundantemente a esa línea de pensamiento para su material. La perfecta obediencia a la misma ley desarrollará una perfecta justicia, y esa es la única forma en que puede uno alcanzar la justicia. Cristo interviene y puentea el abismo entre nosotros, y Dios, al proveer un sacrificio con el objeto de cancelar el pecado pasado y ponernos de nuevo en armonía con la ley. Aquí es donde nuestro amigo metodista cometió un error, al no percibir que todo el objetivo de la obra de Cristo por nosotros es traernos de nuevo a la ley, a fin de que su justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros mediante nuestra obediencia a ella. No debemos sentarnos en el banco de no hacer nada, como una masa inerte en las manos del Redentor. Pero se plantea la pregunta: si un hombre se compromete a guardar la ley en su propia fuerza y obra su propia justicia, ¿puede conseguirlo? ¿Acaso no se está vistiendo con trapos de inmundicia? No sabemos a qué clase de gente se dirige la pregunta. Sí sabemos, no obstante, que no hay un adventista en la tierra que albergue en la creencia de que puede guardar los mandamientos en su propia fuerza. Dudamos que hasta los mismos fariseos basaran su propia justicia en la perfección de su obediencia personal a los 10 mandamientos. Hay una justicia que debemos tener a fin de ver el reino de los cielos, que se llama nuestra justicia, y dicha justicia viene de estar en armonía con la ley de Dios, y nuestra justicia no puede en este caso consistir en trapos de inmundicia. Era precisamente esa teología con la cual Waggoner y Jones disentían. Waggoner señaló que una persona no podía mejorar la justicia moral de los escribas y los fariseos porque ellos confiaban en sus propias obras y no se sometían a la justicia de Dios. De hecho, afirmaba que la justicia de ellos no era verdadera justicia para nada. Simplemente habían tratado de encubrir una prenda sucia y harapienta poniéndose encima algunos trapos sucios más. Sin embargo, debemos saber dónde buscarla y cómo, ya que frecuentemente la buscamos en los sitios equivocados. Por ejemplo,
como muchos hacen en la ley de Dios obedeciéndola. La justicia de Dios está en su ley, pero no le es revelada al hombre mediante la ley. Romanos 1, 16 y 17, la justicia de Dios se revela al hombre en el Evangelio, no en la ley. Gálatas 2, 21, si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, nuestra propia justicia es todo lo que podemos obtener a partir de la ley. Y la justicia de Dios solo puede venir mediante Jesucristo. ¿Qué es nuestra justicia? Isaías 64, 6. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Cuando Israel salió de Egipto no conocía a Dios. A fin de hacerles comprender su condición y lo que era el pecado, tomó una palabra que significa errar la diana. Así, cuanta más justicia de la ley tenga un hombre, peor es, más andrajoso. No es nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo la que vale para traernos la justicia. Por lo tanto, dejemos de procurar hacer la justicia de Dios en nuestra propia fuerza. Pongamos fin a eso, desecharlo por siempre. Sea la obediencia de Cristo la que lo haga todo por vosotros y obtener la fuerza para tensar el arco, de forma que podáis hacer diana. Aquí hay un escrito donde se trata de la predicación de Jones, tal como apareció en un escrito sobre su predicación. Se debe aclarar que la transcripción representa solo un resumen de su predicación y no una reproducción palabra por palabra. En esta presentación, Jones nos muestra que no solo es recibir la justicia de Cristo, sino la guarda de los mandamientos como resultado de la justificación. Jones escribió lo siguiente. 2 Corintios 5, 17. Hemos visto cómo somos llevados a estar en Cristo y cómo nos dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Gálatas 6, 15, 5 y 6. Nada vale fuera de eso y de la fe que obra por el amor de Dios, siendo hecho una nueva criatura por la fe. Romanos 5, 1, 2, 5 y 1 de Juan 5, 3. Por lo tanto, guardar los mandamientos de Dios viene después que somos hechos nuevas criaturas, es decir, se nos ha de hacer buenos, justos, antes de poder hacer el bien u obrar justicia. 1 Corintios 7, 19. Esa es la meta puesta ante nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 10. Somos creados para buenas obras, somos hechos nuevas criaturas en Él, contando su justicia en lugar de nuestra injusticia. Las buenas obras para las que las criaturas de Dios son creadas en Cristo son las buenas obras que anteriormente éramos incapaces de hacer. Por consiguiente, la nueva criatura tendrá constantemente como meta guardar los mandamientos. Santiago 2, 1 y 9. No tenemos la fe de Cristo en la transgresión de la ley. Cristo no vino para hacernos libres con ese propósito, puesto que si despreciamos un simple punto de la ley, nuestra fe no valdrá. Versículos 21 y 23. Abraham fue contado por justo cuando creyó y fue sin obras. La otra justicia llegó 25 años después, por lo tanto no fue contado como justo por las obras. Esa escritura se pronunció cuando creyó. Y más de 25 años después, Santiago afirma que la escritura se cumplió. Sí, entonces hubiera rehusado ofrecer a Isaac, su justicia precedente habría desaparecido. Por lo tanto, la obediencia de su fe completó su justicia que tuvo por la fe. Así pues, no guardamos los mandamientos para hacernos justos, sino porque somos justos. Romanos 8:26 muestra que ni siquiera somos capaces de orar como se debe, pero el Espíritu lo hace por nosotros, de forma que nuestras oraciones son aceptables solamente mediante la intercesión de Cristo y los méritos de su sangre. Si bien Jones se refería al hecho de que la justicia que necesita el hombre ha de venir de Cristo y no de la ley, de ninguna forma despreciaba la ley o la observancia de los mandamientos. Dejó claro que la razón por la que Cristo vino a la tierra como un niño y no como un hombre fue para poder enfrentarse a todas las tentaciones a las que un niño se enfrenta, sin jamás pecar. Y es así como todo niño puede estar en el lugar de Cristo y resistir en la fuerza de Cristo. Ahora, si la justicia es el don de Dios y viene mediante el Evangelio, ¿para qué sirve la ley? La esperanza de toda la raza humana radica en el hecho de que la ley demanda perfección, dado que si dicha ley pudiera excusar un pecado en el más mínimo grado, nadie podría quedar nunca libre de pecado, pues la ley nunca daría a conocer ese pecado.
En ese caso no podría jamás ser perdonado, que es la única forma en que el hombre puede ser salvo. Va a llegar el día en el que la ley revele el último pecado. Entonces seremos perfectos ante Él y salvos con salvación eterna. La perfección de la ley de Dios conlleva que nos va a mostrar todos nuestros pecados, y entonces hay un perfecto Salvador, dispuesto a quitarlos todos ellos. Cuando Dios nos muestra todos nuestros pecados, no lo hace para condenarnos, sino para salvarnos. Por lo tanto, es una prenda de su amor por nosotros. Mientras que algunos de los hermanos percibían que la enseñanza de Jones y Waggoner acerca de la justificación por la fe desechaba la ley, otros sentían que estaba enseñando ideas exageradas relativas a vencer el pecado. La postura asumida por Waggoner ante el énfasis de Smith y sus amigos sobre la justificación por obras se basaba en que la justicia humana no tiene más valor que antes o después de que un hombre es justificado. El cristiano justificado por su fe vivirá. Por lo tanto, el que tiene más fe vivirá la vida más íntegra. Para Waggoner, la fe lo era todo, y la ecuación de fe más obras igual a justificación encontró sus raíces en el espíritu del anticristo. Jones se mantuvo firme con Waggoner. En mayo de 1889, por ejemplo, dijo a sus oyentes que la ley no era el lugar para buscar justicia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Los dos bandos tenían dos perspectivas muy diferentes. Para los reformadores, las palabras y las frases claves eran Cristo, fe, justificación por la fe y términos relacionados con la justicia de Cristo. El grupo de Smith y Butler, por otro lado, enfatizaban el esfuerzo humano, las obras, la obediencia, la ley, los mandamientos, nuestra justicia y la justificación por obras. Lo primero que advertimos en la teología de Waggoner es que los seres humanos no pueden hacer nada para ganar la salvación. Nuestra salvación, escribió, se debe exclusivamente a la infinita misericordia de Dios por los méritos de Cristo. Dios no espera que los pecadores deseen el perdón antes de hacer un esfuerzo por salvarlo. Eso sí, sin duda, es una buena noticia, pero un evangelio muy alejado de la postura de Urias Smith de que la obediencia lleva a los hombres y las mujeres a Dios. Al contrario, según Waggoner, el Dios de gracia busca al perdido y merecedor. El Señor toma la iniciativa en la salvación. Un segundo pilar de la teología de Waggoner es que ninguna persona puede llegar a ser buena por la obediencia a la ley, porque la ley no tiene ni una partícula de justicia para ofrecerla a ningún hombre. Sostenía que un hombre no puede hacer el bien hasta que primero se haga bueno. Por lo tanto, los actos hechos por una persona pecaminosa no tienen ningún efecto para hacerlo justo, pero al contrario, como provienen de un corazón malo, son malos, y así añaden a la suma de su pecaminosidad. Sin embargo, señaló, los fariseos no se extinguieron, son muchos en nuestros días los que esperan obtener la justificación mediante sus buenas obras. Según Waggoner, Dios nunca presentó la ley como un camino para alcanzar el cielo. Tanto Waggoner como Jones creían que la función de la ley no era solo dar a conocer el pecado, sino llevar a la gente a Cristo, para que pueda ser justificada por la fe. Dado que los mejores esfuerzos de un hombre pecador, afirmó, no tienen ni la más mínima incidencia para producir justicia. Es evidente que la única manera de obtenerla es como un regalo. Nuestro intento de obtener justicia son como tratar de cubrir nuestra desnudez con trapos de inmundicia. Pero descubrimos que cuando Cristo nos cubre con el manto de su justicia, no proporciona un manto de pecado, sino que quita el pecado. De hecho, cuando aceptamos la justicia de Cristo, nuestro pecado ha sido cancelado. En el mismo momento en que Dios justifica y adopta a las personas en su familia celestial, las transforma en nuevas criaturas. Esas personas, añade Waggoner, no solo ya no están bajo condenación, sino también ahora son nuevas criaturas en Cristo, y de allí en adelante deben caminar en novedad de vida. Ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. En el momento de la justificación, Dios da al pecador convertido un nuevo corazón. Aquí es importante señalar que Waggoner a menudo hablaba de la justificación por fe y del nuevo nacimiento en el mismo contexto. Eso es bastante apropiado, ya que ocurre en el mismo momento. En otras palabras, en el momento en que una persona es justificada, también nace de nuevo por el Espíritu Santo. Así que, al ser justificado, inicia el cambio de naturaleza. Como resultado, el ser considerados justos, según Waggoner,
no es una ficción legal. Las personas justificadas piensan diferente y desean actuar de forma diferente bajo la conducción de Dios. Pero por supuesto, cuando caen y confiesan esa falta, la gracia de Dios está allí para perdonarlas de nuevo. Nueva criatura o nueva creación en Cristo es una enseñanza poderosa. Está presente en todo el Nuevo Testamento, pero hay especial expresión en los escritos de Pablo. Waggoner retomó este tema al señalar que en el mismo momento en que las personas son justificadas, también nacen de nuevo como nuevas criaturas y son adoptadas en la familia de Dios. En palabras de Waggoner, la diferencia entre un hombre justo y un pecador es mucho más que una mera diferencia de creencias. Es más que un mero ajuste de cuenta de parte de Dios, es una diferencia real. Dios nunca declara justo a una persona simplemente porque acepte la verdad. Hay un cambio real y literal de un estado de pecado a la justificación. En pocas palabras, la persona justificada vivirá diferente que un pecador, porque Dios la ha transformado en una nueva criatura en el momento de la justificación. Para Waggoner, la justificación, el nuevo nacimiento y la adopción era el comienzo del camino cristiano. En contra de los maestros de la santidad, que se aferraban a una forma de santificación sin ningún cambio de hábito de parte de la persona, él consideraba que la santidad sin la obediencia a la ley y un cambio de vida era una ilusión. La persona salva, según Waggoner, llevará una vida según la ley de Dios. Escribió que una persona no puede amar a Dios sin manifestarlo en obras, así como no puede vivir sin respirar. La victoria sobre el pecado proviene del poder del Espíritu Santo que mora en la vida de un cristiano. Solo los que ganan la victoria sobre el pecado, sostenía él, estarán en el reino eterno. Waggoner, como podemos ver, no estaba en contra de la ley ni de la obediencia. No obstante, estaba totalmente en contra de la ley y de la obediencia como el centro de la experiencia de una persona. No, ese lugar era solo para Cristo y su justicia. Pero dentro de la esfera de la justicia de Cristo, la persona recién nacida necesariamente deseará caminar con Dios y guardar su ley. Muchas declaraciones posteriores y anteriores a este evento concuerdan con este postulado de Waggoner. Leamos. Usted puede decir que cree en Jesús cuando valore el costo de la salvación. Usted puede afirmar eso cuando sienta que Jesús murió por usted en la cruel cruz del Calvario. Cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted deje de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios que le es concedida como el rescate de la sangre de Cristo. Vemos en este pasaje que la justificación por la fe, además de ser justificados por imputación, la muerte de Cristo nos capacita para que dejemos de pecar, es decir, nos capacita para guardar todos los mandamientos, incluido el sábado. Leamos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente, y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo, y otra cosa aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo, no se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser modelados a la semejanza divina. En forma general reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo, dirigida a Nicodemo: os es necesario nacer otra vez. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso, pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano.
Elena de White tenía claro el concepto de justicia por la fe. Leamos en Patriarcas y Profetas, página 342. La misma ley que fue grabada sobre tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptemos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Aceptamos su obediencia. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Fue el concepto de un pacto de gracia lo que sacudió hasta sus mismas raíces a muchos de los adventistas tradicionales que enfatizaban la primacía de la obediencia en el antiguo pacto. El enfoque de Waggoner en la fe en Cristo socavaba la teología de ellos basadas en la ley. Aunque, como hemos visto, Waggoner y Jones y Elena de White tenían un lugar prominente para la ley y la obediencia en su teología. Pero para ellos la obediencia fluía de una relación salvífica con Jesús, pero la obediencia no llevaba a esa relación con Jesús. La iglesia en ese tiempo en su mayoría llegaron al Congreso de Minneapolis con la idea de que la justicia de Dios se consigue cuando las personas guardan los mandamientos y que en sí la guarda de los mandamientos por parte del individuo es la justicia de Jesús. Por muchos años esa teoría hizo parte de la teología adventista, pero el Señor utilizó a estos dos personajes para reorientar al pueblo en su opinión doctrinal. Para Waggoner y John, la guarda de los mandamientos por parte del individuo era una manifestación de la justicia de Cristo, pero no era la justicia de Cristo en sí. Para Waggoner y Jones, solo lo que hacía justo al pecador delante del Padre era el sacrificio de Cristo en la cruz y el carácter de Cristo perfectamente santo, sin ningún defecto de carácter, lo que justificaba al hombre. Y la persona que se apropiaba de esa justicia lo manifestaba a través de una perfecta obediencia a la ley de Dios engendrada por el Espíritu Santo. Pero esta perfecta obediencia a la ley de Dios no era lo que daba mérito para la salvación del individuo. Los adventistas habían exaltado el sábado, el santuario, el estado de los muertos, la segunda venida, pero no habían exaltado lo suficiente a la única persona que hacía que todo lo demás fuese significativo. En pocas palabras, Elena de White se sumó a Jones y a Waggoner en un llamado al adventismo a cambiar su enfoque. Leeremos una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 227 y 228, donde se resume este gran tema de la justificación por la fe y se clarifica el papel de las obras en el plan de Dios. Fe y buenas obras, 1895. Nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo, y las buenas obras son únicamente resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros, y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras, por lo cual podamos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. La salvación es un don gratuito de Dios al creyente, que le es concedido solamente por Cristo. El alma atribulada puede encontrar paz por medio de su fe en Cristo, y su paz estará en proporción a su fe y confianza. No puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma, pero ¿no son las buenas obras de ningún valor? El pecador que todos los días comete pecado impunemente es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad. Las Escrituras contestan: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. En su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo, y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos son los frutos de la fe, y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Es la fragancia de los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras, y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Nuestras obras en sí mismas y por sí mismas no tienen ningún mérito. Cuando hemos hecho todo lo que nos es posible hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No merecemos ninguna gratitud de parte de Dios. Solamente hemos hecho lo que es nuestro deber hacer, y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos ha pedido que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros. Y acercándonos a Él recibimos la gracia por la cual podemos hacer las obras que serán recompensadas por Él.
Con esto damos por terminado el octavo video de la serie El mensaje de los tres ángeles y el primer video sobre el tema de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis en 1888. Los invitamos a una nueva presentación sobre este interesante tema.